México reconocía el río Nueces como la demarcación fronteriza entre el estado tejano y la nación azteca. Esto había sido establecido desde los tiempos cuando el gobierno español tenía soberanía sobre el territorio mexicano. Aunque Texas, después de haber adquirido su independencia, apoyado por los Estados Unidos, deseaba extender su frontera más al sur, a 150 millas de distancia del Nueces, cerca del cauce del Río Grande. Esta reclamación promulgada por los tejanos era substanciada por la promesa hecha por Santa Anna al retroceder sus tropas después de la derrota en San Jacinto hasta el lado opuesto del Río Grande. En julio de 1845, después de la ratificación del tratado, el cual autorizaba la anexión de Texas a la Unión Americana, el presidente Polk ordenaba al general Zachary Taylor el tomar posiciones defensivas en las inmediaciones de Corpus Christi, a la boca del río Nueces. Este desplazamiento de tropas norteamericanas era considerado como una invasión del territorio soberano del país mexicano, mientras que los americanos lo consideraban como parte de su nuevo adquirido territorio. Previamente, México había rechazado las ofertas hechas por el presidente norteamericano de comprar la zona en disputa, las cuales incluían también a Nuevo México y California. El gobierno mexicano, el cual nunca había reconocido la declarada independencia tejana, sentía que cualquier tipo de negociación simplemente convendría más humillación y rechazó así la oferta hecha por el gobierno de James K. Polk. Mientras tanto, el gobierno encabezado por el general Mariano Paredes y Arrillaga, el cual había reemplazado al presidente José Joaquín de Herrera, se declaraba dispuesto a entablar una guerra en lugar de dar concesiones o de entablar cualquier tipo de negociación que incluyera a sus territorios del norte. En los últimos días de febrero de 1846, Polk ordena a Taylor el mover sus tropas hasta la zona sur del territorio disputado y un mes después, las tropas de Zachary Taylor se establecían en la zona norte del Río Grande, al lado opuesto del puerto de Matamoros. Esta situación incrementó las tensiones entre los dos bandos durante las primeras semanas del mes de abril. La artillería ligera norteamericana que comandaba el oficial Duncan fue emplazada en las inmediaciones del río, una parte apuntando directamente a los cuarteles de algunos de los oficiales mexicanos. Simultáneamente, las tropas bajo el comando de Mejía colocaban un cañón de 5 kilos con intención de desfigurar el frente del contingente americano. La situación era tensa y era obvio que cualquier mínimo incidente militar generaría el comienzo de las hostilidades. Estos eventos consternaban a muchos de los participantes, incluyendo al coronel norteamericano Ethan Hitchcock, el cual documentaba en su diario lo siguiente: "No contamos con una razón lógica de permanecer aquí. Nuestra fuerza militar es débil e insignificante para poder llevar a cabo esta encomienda. Me da la impresión de que nuestro gobierno ha enviado este destacamento para poder así generar una guerra con el pretexto de obtener California y demás territorios que nuestro país siempre ha anhelado obtener". Aunque Taylor esperaba que las fuerzas mexicanas estacionadas en Matamoros recibieran refuerzos pronto, esas tropas acantonadas no representaban un gran riesgo para el general y sus tropas. Se estimaba que el monto de las tropas mexicanas llegaba a cerca de 3,000 efectivos, pero estas eran descritas por los espías como un puñado de tropas miserables, incapaces de hacernos cualquier daño y las cuales pueden ser vencidas fácilmente por uno de nuestros regimientos. Los oficiales mexicanos en comparación eran considerados de ser refinados en su apariencia y de muy buen porte personal, de acuerdo al reporte de los informantes. Estaba por verse si esta combinación de factores afectaría a las tropas de Zachary Taylor. Taylor se consternó al descubrir que entre sus tropas, grupos de desertores eran descubiertos nadando a través del río huyendo al lado mexicano.
Muchos de ellos habían sido atraídos por las promesas ofrecidas por el gobierno mexicano de otorgar grandes concesiones de tierra a quienes decidieran desertar del ejército americano, y ahondado con los deseos de libertad de culto católico que también ofrecía el gobierno mexicano, al cual la gran mayoría de los desertores pertenecían, decidían fugarse al otro lado. Solamente meses atrás habían sido parte de un ejército de mayoría protestante, el cual en ocasiones había manifestado antipatía hacia sus miembros católicos, los cuales, en números mayores, eran irlandeses. Entre estos desertores se encontraba el sargento John Riley, un fuerte y audaz irlandés, el cual había abandonado al ejército británico en Canadá y el cual se convertiría tiempos después en un instructor militar en la Academia Militar de West Point y más tarde en un oficial del 5º Regimiento de Infantería del Ejército Norteamericano. Fundamentando que simplemente intentaba asistir misa al otro lado del río, Riley abandonó el campamento militar estadounidense, posiblemente motivado y atraído por el deseo de obtener tierras o por su amor y devoción a Dios, para nunca más volver a las filas del ejército norteamericano. Riley era escoltado por un gran grupo de acompañantes, los cuales en su mayoría era compuesto por irlandeses, algunos italianos y alemanes. Todos ellos cruzaron el río para nunca más volver a las filas del ejército norteamericano, alegando maltratos e indiferencias ejercidos en su contra por parte de algunos de los oficiales protestantes. Este evento, meses después, se convertiría en un recordado y glorioso evento para el mando mexicano, mientras que del lado americano sería catalogado como un acontecimiento con elementos de traición, merecedor de un castigo ejemplar para los desertores. Finalmente, en las tranquilas horas del atardecer del 14 de abril de 1846, el general mexicano Mariano Arista ordenaba a una tropa de caballería el cruzar el Río Grande. En un rancho de nombre Carricitos, aproximadamente unas 25 millas al noroeste de la presente ciudad de Brownsville, unos 2,000 hombres bajo las órdenes del general Torrejón tendían una emboscada a un contingente de dragones del ejército norteamericano. Estos dirigidos por el capitán Seth Thornton, los cuales habían sido enviados por Taylor al recibir las noticias del avance de la tropa mexicana. Durante la escaramuza que se desarrolló, la patrulla americana perdió a 11 de sus hombres y los restantes fueron tomados prisioneros por los soldados mexicanos. Noticias del enfrentamiento arribaron prontamente a Washington. Hastiado de las maniobras diplomáticas, Polk estaba convencido de que la única solución al conflicto era una acción militar en contra de México. Y sin enterarse de la escaramuza ocurrida el día 14, el 25 de abril de 1846, con el apoyo de su gabinete, Polk especulaba en la posibilidad de declararle la guerra a México. Cuando la noticia del ataque al escuadrón liderado por Seth Thornton arribó a sus oídos el 9 de mayo de 1846, el presidente Polk reeditó su escrito y mensaje de guerra para incluir los últimos eventos y poder señalar que México había decidido invadir territorio norteamericano, derramando sangre americana en territorio americano. Es importante el aclarar que este territorio comenzó a ser disputado por los dos países por igual durante el inicio de independencia, la cual duró casi 5 años, del Estado rebelde de Texas de la nación mexicana. México nunca había aceptado oficialmente la independencia de Texas y declaraba el tratado firmado por Antonio López de Santana de ser ilegal. La frontera demarcada por la nueva nación fue totalmente desconocida por el gobierno mexicano. Después de la anexión del Estado rebelde a la nación norteamericana, los Estados Unidos continuaron con la presión de reconocer los límites fronterizos con México, de ser estos hasta las proximidades del Río Grande, pero México solamente reconocía el río Nueces de ser la verdadera línea fronteriza entre los dos países.
Es legítimo entonces el razonar que este territorio que el presidente Polk consideraba de ser norteamericano era en verdad un territorio disputado. Poco tiempo después de la escaramuza entre los dos bandos, durante una sesión extraordinaria y apresurada que llevó a cabo el Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaban una resolución en la cual se declaraba la guerra en contra del país mexicano. El 13 de mayo, Polk firmaba la declaración oficial y poco tiempo después, el presidente norteamericano declaraba a sus compatriotas lo siguiente: las decisiones graves perpetradas por México en contra de nuestros ciudadanos por largo tiempo permanecen sin ser aún compensadas. Tratados solemnes que exponen la fe popular por esta compensación permanecen ignorados. Hemos intentado y empleado todos nuestros recursos dispuestos a nuestro alcance para una posible reconciliación. La copa de la paciencia ha sido derramada, aún antes de haber recibido las últimas noticias originadas en la frontera del norte. Pero hoy, después de muchos y constantes problemas ocasionados por nuestro vecino del sur, México ha invadido el territorio de los Estados Unidos y ha derramado sangre americana en territorio norteamericano. Ese país ha proclamado así la guerra en contra de nuestra nación soberana. Las hostilidades han comenzado y las dos naciones se encuentran hoy en guerra. Mientras tanto, el territorio de lo que compromete hoy Oregon estaba situado en conjunto por la Gran Bretaña y por los Estados Unidos. Un acuerdo entre las dos naciones les otorgaba derecho de ocupar el área noroeste del continente americano, aunque los Estados Unidos deseaba adquirir toda el área que cubría el actual estado de Oregon. Pero para no engendrar dos problemas internacionales al mismo tiempo, el presidente norteamericano intentó negociar con los británicos al conceder la demarcación territorial entre el paralelo 49 y al otorgarles derechos náuticos sobre el río Columbia. Aunque en el término de un año, los tratados de ocupación terminarían generando una posibilidad real de guerra entre las dos naciones. Los británicos estaban preparándose para tal evento y el incremento masivo de armas y de tropas llegó hasta los oídos del presidente norteamericano, lo cual le consternó enormemente. Entretanto, el viernes 13 de febrero de 1846, un visitante inesperado anunció su presencia en la Casa Blanca requiriendo una audiencia con el presidente norteamericano. El personaje inadvertido era un coronel de origen español con ciudadanía estadounidense de nombre José Atocha. Este encuentro con Polk sería memorable. Atocha se anunció como un enviado especial del presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, depuesto de su cargo aproximadamente un año atrás, y el cual residía en La Habana como exiliado político del gobierno mexicano. De acuerdo a Atocha, Santa Anna deseaba negociar con el presidente Polk la suma de $30 millones a cambio de la demarcación fronteriza desde el Río Grande hasta el río Colorado en el oeste, la cual se extendía hasta la bahía de San Francisco, cediendo a los Estados Unidos el territorio actual de Nuevo México y el norte de California. Con esos fondos, Santa Anna planeaba cubrir la gran mayoría de las deudas acarreadas por el gobierno mexicano y poder así mantener al ejército y al gobierno en una situación estable. Como táctica de persuasión, por medio de Atocha, Santa Anna informaba a Polk que el gobierno de Herrera nunca negociaría con los Estados Unidos a menos que sintiera la presión de una invasión norteamericana. De regreso unos días después, Atocha informaba a Polk que Santa Anna deseaba que el posible acuerdo entre ellos debería ser encubierto con acciones de guerra impuestas al pueblo mexicano por el americano. En otras palabras, Santa Anna estaba dispuesto a generar un aparente conflicto militar bélico a cambio de $30 millones. A pesar de la oferta generada por el expresidente mexicano, Polk decidió junto con su gabinete de negociar legítimamente con el gobierno de Paredes. Aún así, la visita de Atocha revivió la posibilidad de que Estados Unidos lograra que México otorgara concesiones sin tener que recurrir a la fuerza militar para conseguirlas.
Poco tiempo después, el gabinete americano aprobó un pago de $500,000 con la intención de mantener en el poder al régimen de Paredes mientras se generaba y firmaba un tratado entre las dos naciones. Para el 7 de abril, las posibilidades de adquirir territorio mexicano a través de la compra fueron desvanecidas por completo cuando el gobierno mexicano declinó recibir a John Slidell, el secretario de Estado norteamericano, el cual intentaba entablar negociaciones entre los dos gobiernos. Polk se decidía por la opción de una declaración de guerra en contra del gobierno mexicano, aunque también existía la posibilidad latente de otro conflicto con la Gran Bretaña. Esto como resultado de la disputa entablada por los dos gobiernos sobre el territorio de Oregon. Todo esto hacía que la situación se convirtiera mucho más tensa. En su libro titulado México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico 1776 a 2000, Josefina Zoraida Vázquez describe lo siguiente. A la débil situación interna de México se agregaba su aislamiento internacional. Los norteamericanos sospechaban de británicos y franceses en California, pero en realidad México podía esperar poco de ellos. Francia acababa de romper relaciones debido a un incidente provocado por el imprudente representante Aleye de Cypre. Gran Bretaña, que había mostrado interés en México, había retardado el reconocimiento de Texas y después mediado para evitar la guerra. Parecía ser la única esperanza de ayuda. Sin embargo, Thomas Murphy, el agente mexicano en Gran Bretaña, había advertido que no la darían ni aún con la cesión de una parte de California. Y era natural que los británicos trataran de evitar complicaciones, toda vez que tenían sus propios problemas con los norteamericanos debido al Oregon, y enfrentaban una difícil situación europea. El aliado natural, España, estaba por entonces empeñado en una gran conspiración con apoyo británico y francés para instaurar una monarquía en México.